Mi nombre es Cristina Martínez, soy la directora de Letras, Psicología y Logopedia. Y bueno, pues tuve el placer de poder trabajar con Clara hace unos añitos ya. Fue terapeuta nuestra del equipo y bueno, pues por motivos personales volvió a su tierra, a Valladolid. Y cuéntanos tú un poquito, Clara. Pues nada, yo soy Clara, estoy en Valladolid ahora, soy logopeda, estuve trabajando en Madrid en De Letras y ahora hemos lanzado aquí en Valladolid claramente a tope para poder acercar también la logopedia a domicilio, a la vez que en nuestro centro. Y bueno, nos había parecido una buena idea compartir este directo juntas. Trabajamos de una manera muy similar. Y entonces creíamos que podíamos hacer un buen equipo para contestar a todas las dudas que nos han ido llegando y bueno, pues intentar acercar un poco logopedia, el lenguaje, el habla a las familias. Así que nada, esperemos que os guste. Sí, bueno, sobre todo decir un poco que hemos intentado, porque somos muy avariciosas y a nosotras siempre nos gusta intentar acaparar todo, ¿verdad? Que no solamente vamos a hablar de la primera infancia y bueno, este lenguaje que sabemos que es tan importante, ¿no? Porque con el lenguaje pues no solamente es cómo nos expresamos, sino también pues lo que comprendemos, ¿no? Sabemos que también genera cognición, que forma parte también de las funciones ejecutivas, o sea, sabemos que es muy importante, pero también tratamos adultos, ¿verdad, Clara? Y yo creo que es importante tocar un poquito la parte de adultos, ¿verdad? Que parece sí, que el perfil o la idea que tenemos de los logopedas es solamente con niños pequeños, ¿no? Sí. De hecho, nosotras aquí en Madrid también lo hacíamos y De Letras lo sigue haciendo igualmente. En Valladolid trabajamos con adultos, no solo el tema de cuando nos ha dado un ictus o que nos quedamos afónicos, también hay adultos que deciden trabajar aspectos del lenguaje o del habla que han ido atrasando, que les ha dado pereza y bueno, pues que quieren mejorar. Nos encontramos con adultos que no sabían pronunciar la R y que siempre les han dicho gangoso o tal, se han acostumbrado, pero que bueno, pues que quieren ahora modificarlo. Igual que los niños pueden mejorar y podemos trabajar con ellos, ¿por qué no con alguien un poquito más mayor? Pero yo creo que, no sé si te parece, vamos a empezar mejor por los niños y así vamos haciéndolo todo. Sí, lo vamos escalonando, era por hacer un poco así de introducción. Bueno, pues nada, un poco lo que os hemos comentado, ¿vale? El motivo de esta charla pues es ver también cómo podemos estimular ahora desde casa, ¿no? A los peques y también a qué cosas podemos hacer como adultos. Creo que bueno, estar confinados, ya lo hemos dicho muchas veces, trae muchas cosas positivas. Es verdad que se nos hace pesado, pues que estamos todo el rato encerrados en casa, entre cuatro paredes, eso puede generar cierto estrés, cierta ansiedad, pero creo que es un momento muy bonito para disfrutar de los nuestros, ¿no? Y de disfrutar de los niños. Y verdaderamente es que creo que se pueden hacer cosas muy chulas para estimular el lenguaje, ¿no? de los más pequeños. ¿No te parece, Clara? Sí. Aparte que aunque hay mucha sobreinformación y hemos intentado hacer muchísimas cosas y ahora con el cole, que nos están enviando trabajos, clases online y demás, pero bueno, que la base de todo eso es el lenguaje y al final el lenguaje lo aprendemos en casa, con nuestros padres, con los hermanos, y entonces habría que aprovechar, pues, no sé, pequeños momentos o además es que hay oportunidades muy buenas que van apareciendo a lo largo del día y a lo mejor en una rutina de lunes a viernes trabajando, colegio y tal, pues estamos muy cansados, no nos da tiempo, los niños también y ahora pues se puede hacer, ¿no?
Ideas, a ver, efectivamente. vamos a dar ideas. Vamos a lanzar ideas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que un poco lo que tú has comentado, ¿no? Que a través de las rutinas diarias, esos momentos del baño, el momento de la cena, es muy buen momento para hablar de lo que hacemos, de describir lo que vemos, o sea, aprovechar esos entornos naturales, ¿no? Está demostrado y los estudios lo avalan que realmente el lenguaje, sobre todo a nivel léxico, tiene mucho mejor impacto sobre los niños cuando se aprende en un entorno natural, ¿vale? Entonces, creo que es muy buen momento, pues, valga la redundancia, ¿no? Para compartir esos momentos, pues, a través del juego, siempre que sea partiendo de los intereses del niño, ¿no? Pero intentar hablar, pues, eso, de las cosas que nos gustan, de lo que está pasando de lo que está pasando a nuestro alrededor. Se trata, bueno, pues, de proporcionar una serie de situaciones para contar, pues, lo que hago, lo que siento, lo que pienso y bueno, los niños muchas veces no tienen esa capacidad, ¿no? Pero si nosotros le damos el modelado y parte un poco de nosotros el iniciar esas conversaciones, los niños a través del modelado se acaban impregnando de ello, ¿no? Y se acaban empapando, por decirlo de una manera un poco más vulgar, ¿no? Entonces, a través de lecturas de cuento, podemos aprovechar, pues, los niños que todavía no leen, ¿no? Bueno, no pasa nada, podemos leer cuentos a través de imágenes, poniendo voces, ¿no? Que hacía el lobo feroz, ja, 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 ¿no? Y darle un poquito a través de onomatopeyas, o sea, se pueden hacer cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Cantar canciones. Vayámonos también mucho a los juegos tradicionales. Creo que es muy buen momento para repescar los juegos como el Veo Veo, ¿no? Yo creo que, bueno, pues todo esto lo que va a favorecer es que los niños tengan más repeticiones, también trabajamos el turno de palabra, los roles, ¿no? Esa adquisición de roles de las que siempre hablamos y sobre todo, pues lo que he comentado antes, mucha riqueza a nivel de léxico, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que más nos han hecho los pacientes y los papis es qué pasa, Clara, con estos niños, bueno, pues que son más pequeños o que tienen un lenguaje más inmaduro o que simplemente están en esa fase de señalar. ¿Cómo podemos estimular a estos niños? Pues sí, pues me gusta esa pregunta, porque además hay una mamá que nos ha hecho una pregunta un poquito parecida entonces lo voy a explicar un poco con un ejemplo, ¿vale? Esta mamá es una mamá de un niño con 28 meses y, bueno, en realidad no ha sido una pregunta como tal, ha sido un comentario y que le gustaría comentar por qué el pediatra dice ya hablará y luego hay un problema. Entonces, desde pequeños todo es lenguaje y cuando no hay lenguaje los padres se asustan. Pero es que el lenguaje no solo son palabras, también es llorar, es señalar, es hacer gestos cuando pides que te cojan y claro, ahí enseguida saltan las alarmas de los papás y es un momento perfecto para hacer todo eso que pueda estimular y que pueda ayudar a los bebés en su adquisición al habla. Hay que hablar despacio, pero no hablar tampoco como que fueran, como que estuvieran sordos. No hace falta gritar, hay que hablar despacio, con las frases cortas y sobre todo apoyarse de gestos. Muy importante. De hecho, yo a mis familias, cuando de atención temprana, cuando son niños pequeños, les recomiendo que sigan y os lo recomiendo ahora a vosotros, que sigáis en Instagram o en Facebook, en Internet, Háblame sin palabras, y es un programa que, bueno, en Estados Unidos sí que se hace, pero es una iniciativa de una mamá que ha aprendido la lengua de signos orientada a bebés. Ella da formaciones, da cursos online, incluso en Instagram se pueden ver pequeños gestos y pequeños signos, perdón. Y entonces, como con los bebés pequeños, tú le haces un signo de comer, poco a poco le enseñas, claro, primero el padre o la madre tiene que aprender a enseñar al niño ese signo y cómo de repente empieza a surgir el lenguaje y inmediatamente que surge el lenguaje de signos empiezan a surgir y a salir todas las palabras. Entonces es muy importante, o sea, al final
mirarse cara a cara, acompañar las expresiones, las manos. Es que además ellos son el ejemplo de que los utilizan al hablar, porque cuando están en la cuna te piden si Lo quieren. primero que sale es el gesto, ¿verdad? Eso es. De hecho, con los mayores... Clara, yo creo, perdóname que te he cortado, pero un poco por lo que me comentas, muchos papis, ¿no? Y una de los miedos, y yo creo que también de muchos terapeutas, es qué pasa por enseñarles signos a los niños. Es decir, un poco el miedo que nos trasladan es, ¿se va a quedar solo en el signo? Y a mí me gustaría aclarar que no. O sea, ese uso de signos, ¿no? Ese uso del bimodal está demostrado que lo que hace es propiciar la adquisición del lenguaje. Es decir, hemos nacido, ¿no? El lenguaje es algo innato. Vamos salvo que haya una dificultad muy grande, van a acabar aprendiendo a hablar, pero el hecho de poder darles gestos, de acompañarles en ese lenguaje, va a hacer pues que vayan cogiendo, ¿no? Todo ese léxico y fomentar justo toda la parte expresiva, ¿no? De hecho, nuestro lenguaje en adultos, decimos adiós, o sea, al final es todo gestos. Estoy viendo, a ver, para que no se nos escapen preguntas. Sí, a mí me gustaría, nos ha lanzado Viruna, que dice que bueno, que sobre todo cuando los niños no hablan y acuda al pediatra, es verdad que eso es una llamada muy recurrente también para nosotros, ¿no? El ya hablará, no pasa nada, espérate, puede madurar, mi hijo era, o mi primo, ¿no? Siempre tenemos un conocido que ha tardado en hablar, y a mí sí que me gustaría hacer una llamada aquí un poquito, no de alerta tampoco, porque tampoco se trata de que nos alertemos, pero es verdad que un niño de 2 años, un niño que tenga un vocabulario inferior a 50 palabras y que además de esas palabras un 10% no sean verbos, ahí quizá es donde sí que tenemos que tener un poquito esa precaución de acudir a un especialista y ver realmente si puede estar ocurriendo algo o no, ¿no? Pero a partir de los 2 años ese lenguaje ya empieza a desarrollarse. Sí, de hecho, yo soy bastante crítica con el tema de que los pediatras no apoyen el trabajo del logopeda en muchos aspectos, no solo en el habla, sino también en la deglución, que luego nos encontramos con unas bocas horribles, totalmente los dientes descolocados y se podría haber evitado. Y bueno, al final hay muchas veces que en estos casos de niños pequeños que están aprendiendo tarde a hablar o no ha explosionado el lenguaje, llegan al logopeda y yo lo primero que les digo, suelen estar los papás muy agobiados, hay que relajar, lo primero que les digo es, ¿habéis ido al otorrino? Y muy pocos han ido al otorrino. La primera pauta, siempre, tengan o no tengan, directamente al otorrino, ¿no? Porque es lo primero que tenemos que hacer, claro. Entonces me sorprende que los pediatras, ante una duda de una mamá, es que no cuesta nada un volante al otorrino, porque, bueno, pues al final los niños pueden tener vegetaciones, pueden tener moco en el oído y entonces todo ese tema hace que no se escuchen los sonidos con claridad. Y una visita al otorrino a tiempo, pues vamos, es que sería lo perfecto. Mira, ahora estoy leyendo, está escribiendo la doctora María Blanco, que es es una amiga y odontopediatra con la que trabajo aquí en Valladolid, y dice que es fundamental en el desarrollo máximo mandibular. Y es que trabajamos juntas. Aparte, por otro tema de logopedia de la deglución atípica, pues está demostrado que estos niños que respiran por la boca, que son respiradores orales, suelen estar, no todos, pero tienen la musculatura menos desarrollada, más hipotónica, la oclusión de la boca, la forma de la boca, pues de los dientes no están bien colocados, y si se expande el paladar van a respirar mejor, van a hablar mejor, entonces es un círculo. Y me da pena que los pediatras se queden ahí un poco atascados, ya hablará. A lo mejor luego es más tarde y el niño, por haber tardado en hablar, aprende más tarde a leer y a escribir, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo, efectivamente, el proceso de lectura y escritura además es un continuo del lenguaje. Entonces, esos niños que tienen un menor léxico, que todavía tienen errores a nivel fonético y fonológico, pues muchos de esos errores se acaban, o muchas veces, la gran mayoría, se acaban contaminando, ¿no? Cuando están con ese aprendizaje de la lectoescritura. Y bueno, yo un poco también con todo lo que comentas, nosotras hicimos una publicación en Instagram que gustó mucho, porque justo es una foto que no es nuestra, está sacada, no recuerdo ahora mismo la fuente, pero es muy curioso ver la cara de una niña, ¿no? Que es respiradora oral y la que no lo es. O sea, esa comparativa es muy peculiar. Me surge con todo esto la duda de ¿cuándo quitamos el chupete, Clara? Esto da ¿Qué para pregunta, otro día. Esto da para otro día. Bueno, yo tengo que reconocer que he tenido chupete hasta muy mayor y así luego tuve la boca. Pero bueno, el chupete más allá de los 2 años debería eliminarse. Hay unos tipos de chupetes mejores y otros peores. Y luego hay a mí me parece bueno, que desde las casas como NUC, bueno, en general, no voy a decir nombres, pero las casas de biberones, chupetes y demás, se han equivocado un poco porque en realidad van adaptando los chupetes y las tetinas a las edades, pero los chupetes, ¿por qué no quedarse con los de 6 meses que la tetina es más pequeña? No tiene, o sea, no es que no tenga sentido, porque cada vez los van haciendo más grandes, pero se evitaría muchos problemas. Pero el chupete a partir de los 2 años ya debería desaparecer por todo, por las consecuencias en el habla, las consecuencias en la respiración, pero bueno, sobre todo por las consecuencias de las maloclusiones de las bocas, que luego no queremos estar 2 o 3 años con ortodoncia. Y claro, al principio a los papás les cuesta, porque claro, eso de quitar el chupete, a ver cómo lo hacemos, pero es que las consecuencias que van a tener después, porque ¿qué haces ante esas pataletas de que quitas el chupete? No sé. Bueno, hay muchos sustitutos, ¿no? Y es verdad que yo siempre digo que dar pautas genéricas hay que ser muy cauteloso y para eso hay que analizar cada caso, cada familia y adaptar las pautas reales a la situación de ese niño, ¿no? y de ese contexto. Está claro que no hay una pauta genérica, pero que sí que es recomendable pues lo que tú dices, ¿no? Que a partir de los 2 años, 2 años y pico, ese chupete comience a desaparecer para que no genere problemas mayores a nivel fonético, ¿no? Sí, estoy viendo, perdona, Cristina, que te estoy escuchando, pero nos hacen otra pregunta y dice, ¿un profe particular de refuerzo de apoyo nunca puede ser sustituto de un logopeda? ¿Qué piensas? Nunca. Nunca. Separemos un poco las profesiones, ¿vale? Sobre todo nosotras bueno, hacemos terapia domiciliaria, ¿no? En de letras y es muy importante separar el perfil del psicólogo, del psicopedagogo y del logopeda. Son funciones muy distintas y un profesor nunca va a cumplir y nunca va a poder suplir estos perfiles, ¿no? Que al fin y al cabo son profesionales. Cuando el niño tiene una carencia a nivel de lenguaje o una dificultad específica, un profesor no está formado para ello. Se ha podido hacer cursos, por supuesto, hay profesores muy buenos y no se me ocurriría nunca, ¿no? de desvirtualizar la labor que ellos tienen, pero es verdad que hay que diferenciar y hay que, de nuevo, analizar cada caso, pero los niños si necesitan o tienen un trastorno o tienen un diagnóstico concreto, el perfil idílico, en este caso hablamos de la logopedia, pero vamos, se puede sumar a todo lo demás, ¿no? Un profesor nunca va a sustituir eso. Eso es, sí, totalmente de acuerdo. Pone también María que no se debería usar el chupete, que a los 18 meses o antes se debería quitar, obviamente. Y hay niños que no usan el chupete, que no les ha gustado o enseguida lo han soltado y fenomenal. Otra cosa ya, peor todavía, si hablamos del dedo, de la succión digital. Porque el chupete se puede quitar, pero el dedo, como yo siempre digo a los padres, no se puede cortar. No se arranca, eso no se puede arrancar. No hay manera. Sí. Entonces... Una duda que nos trasladaban, Clara, uno
uno de las familias, ¿no? de letras, es un poco, como estamos hablando de esa parte de chupete, me voy a meter un poco y voy a dar ahí un poco el cambio a niños que tienen dislalias, ¿vale? Bueno, pues que no pronuncian bien un sonido, que los confunden, que los sustituyen, que los omiten, un poco cuál tiene que ser la labor del padre y sobre todo ahora que estamos en confinamiento, que muchas familias, bueno, pues por X, porque no pueden, no están recibiendo o han tenido que hacer un parón, ¿no? en esa terapia logopédica, y un poco cuál tiene que ser la exigencia como padres, ¿no? Hasta qué punto puedo exigir y hasta qué punto podemos pedirle a un padre que asuma el rol de logopeda, que creo que es erróneo. O sea, un padre es un padre, le podemos dar una serie de pautas, ¿verdad? Pero no sé, ¿qué opinas un poco sobre esto? Claro, también, a ver, hay que contar si ha estado trabajando con el logopeda, en qué momento de la intervención está, pero sí, ahora es que los padres son mamá, papá, profesor de yoga, Coaching, lo tienen todo. Tienen que hacer todo. Y es que hay veces que se frustran más los niños y que no es contraproducente, ¿no? Porque al final su papel no es ese, y nosotros muchas veces decimos, es que tú eres mamá, tu papel es ser de mamá, no tienes que ser profesora. Y bueno, eso pasa cuando la mamá es logopeda o la mamá es profe, hay que decir, aquí tu papel es ser mamá. Y bueno, se puede trabajar muy bien, perdón, no voy a decir trabajar, se puede colaborar mucho en esa evolución de las dislalias con los niños como padres ahora en casa, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar Sí. ideas. A ver, bueno, un poco lo que hemos dicho al principio, se puede hacer a través del juego, a través de esos momentos de baño, de rutina. Yo creo que lo más importante cuando estamos ante niños que cometen errores fonéticos es nunca ser, como digo yo, muy invasivo. Es decir, si el niño te dice tote y se refiere al coche, no le digas no, coche. No, tenemos que intentar darles el modelado, ¿no? Y ese error fonético que haya cometido, intentar meterlo dentro de una frase. Ah, ¿te refieres a que quieres el coche? ¡Qué bien! Venga, vamos a jugar con los coches. Y yo creo que es la principal pauta, o sea, ¿no? Intentar no reírnos, porque es verdad que muchas veces ciertas producciones pues nos pueden generar, ¿no?, gracia, pues intentar no reírnos, darnos ese modelado, esperar muchas veces a que nos contesten. Tendemos a ser como un poco impacientes a veces, ¿verdad? Como, ay, dilo ya. Y yo creo que el que los niños perciban, pues, esa pausa, lo que necesitan es confianza al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que eso, que a través del modelado, con calma, pues esos niños van cogiendo un poco de forma indirecta y sin agobiarlos esas habilidades. Niños que ya están en tratamiento y que de repente han tenido un parón porque no habéis podido seguir con la terapia de logopedia, bueno, pues el logopeda os ha dado pautas y estáis trabajando, me lo invento, por ejemplo la R, sí que es verdad que se pueden hacer ciertos juegos, hay muchas cosas, hay ocas de la R, hay lotos, o sea, se puede hacer de todo, pero siempre un poco con esa calma de que vosotros sois padres, de que no tenéis que agobiar a los niños, porque además muchas veces es contraproducente. O sea, la tensión que nosotros nos genera esa situación, se la estamos trasladando al niño. Los niños muchas veces las emociones las vivencian por cómo estamos nosotros, ¿no? Y por lo que les transmitimos. Entonces, yo creo que bueno, pues la palabra sería un poco con calma, que si no lo coge ahora, ya lo cogerá. Miedo con el que sí que nos estamos encontrando con esta situación, Clara, y me gustaría que ahí sí que me dieras un poco tu opinión, qué está pasando con los niños que es verdad que ahora tienen un parón, ¿no? ¿Hay un retroceso? Pues, a ver, de los casos con los que estamos trabajando nosotras, hemos podido continuar con la mayoría de ellos, sorprendentemente, por las sesiones online. Pero bueno, la situación ha cambiado y a lo mejor hay niños que estamos ahí a puntito de poderles dejar volar
y pues vamos a tener que esperar un poco más, porque ahora, igual que nosotros estamos, unos días estamos más agobiados, otros días menos, estresados, más tristes, pues los niños también. Entonces ahora no es un parón no hay que hacer que sea un parón por completo. Hay que seguir en contacto y si se puede seguir trabajando, fenomenal. De hecho, nosotras estamos bastante contentas con el resultado que estamos teniendo. Las sesiones online, ¿verdad? Sí, nosotras sí. también. Bueno, claramente, como colaboramos con FEDAES, con una asociación, ya llevamos desde el principio haciendo sesiones por Skype, pero nunca con niños, siempre con adultos. Y con niños, a mí me sorprende. Sí que es verdad que hay algunos casos que hemos tenido que decir, pues es que creemos que no es el método para hacerlo, pero en el 90% lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien. Va a ser un parón en muchos sentidos para los niños, ahora se vuelven a incorporar un poquito, entonces, bueno, hay que seguir, no desanimarse, tampoco es una tragedia enorme, que hay muchos padres muy agobiados, ¿qué va a pasar ahora? Y en cuanto se pueda, seguir trabajando, que esto al final es una carrera de fondo. Yo siempre digo a los papás que, bueno, a los papás y a los adultos que quieren trabajar cualquier otro aspecto en logopedia. Es como el que quiere adelgazar y pretende que con ir un día al gimnasio, hacer un día dieta y comer solo ensalada ya va a estar conseguido. Ya estás listo. No, esto hay que ser muy constante y aparte que si ahora se hace bien, a diferencia de la dieta y el adelgazar, si ahora lo haces bien, si aprendes bien, ya es para toda la vida. Así sí. Yo creo un poco pues lo que tú has dicho respecto a la parte online. Yo estoy muy sorprendida. Nosotras empezamos también desde que empezó el confinamiento y ahí sí que me gustaría hacer un poco una llamada, ¿no?, a los padres de que, bueno, esto lleva un trabajo muy grande detrás y creo que hay que tener mucha confianza en el profesional que trabaja con tu hijo o con tu hija. Creo que efectivamente no es un tipo de terapia para todos los públicos. Sí que es verdad que más o menos pues ese 85-90% están encajando. Muchas veces esas sesiones online, sobre todo con los más pequeños, pues sí que requiere que el papi esté al lado, pero a la vez creo como terapeuta que eso da un juego brutal porque de manera directa yo estoy enseñando al padre a cómo hacer esos intercambios, ¿no? Y bueno, luego creo que hay otro porcentaje con el que no se puede trabajar, pues niños pues que todavía no tienen un mínimo de atención o que son excesivamente movidos. Bueno, pues ahí a lo mejor no se puede hacer un trabajo directo. ¿Qué ocurre con esos niños? ¿Van a tener un retraso en el lenguaje? El problema del lenguaje, que es verdad que cuando hay una dificultad específica y se tiene un parón, generalmente suele haber un pequeño retroceso. Con esto no quiero alarmaros, o sea, yo creo que es un poco lo que ha dicho Clara, es un trabajo de fondo y si por cualquier razón no se puede tener ese tipo de terapias, llegará un momento en el que todo esto recobre la normalidad, ¿no? y se haga un trabajo intenso en ese sentido. Entonces, bueno, ¿puede haber retrocesos? Sí, pero también un poco llamando a la calma a los padres, ¿no? Con que no pasa nada, que todo está dentro de que es una situación excepcional, ¿no? Y volviendo un poco al tema y al hilo principal de esta charla, que desde casa podéis hacer muchas cosas, aunque no seáis profesionales, podéis reforzarlo de muchas maneras, ¿vale? Nos han lanzado muchas preguntas. No sé si quieres que tiremos un poco de hilo antes de seguir nosotras con... Sí, he recopilado, o sea, he empezado a ver, decía Meli, ¿sería aplicable? También me supongo que estamos hablando del tema de las tetinas, chupetes y demás, también si es por la teta. Aquí nos da para hablar mucho. Nos da para otra charla entera, sí. Sí, es que todo el tema de las tetinas, de la succión y demás, pues a ver, habría que tener a los papás muy informados porque es que la boca de los niños es como una esponja, bueno, más que como una esponja, es como una plastilina. Entonces, las tetinas de los chupetes y de los biberones deberían parecerse lo máximo a la teta, pero llega un momento que la lactancia materna ya no cubre lo que queremos
Y es que los niños empiezan a hablar cuando empiezan a salir los dientes y empiezan a masticar. Entonces nos metemos ahí en el círculo vicioso, pero bueno, es que no, tampoco me quiero meter en todo este tema, pero podemos hablarlo otro día. Luego dice Zensi, que he visto por ahí, Zensi, qué maravilla verte por aquí. Y yo, bueno... Sí, esa me gustaría, si no te importa, contestarla. Esta es para mí. Bueno, Zensi nos pregunta que si se puede proponer en el colegio que su hija repita tercero de infantil por no saber leer. Vamos a ver, las prórrogas en infantil, que se les llama porque no se les llama repetición, depende un poco de la modalidad de centro, ¿vale? Con esto me baso en si es un centro público, un centro privado o un centro concertado. No suele ser algo muy habitual, ¿vale? Cuando se propone una prórroga en tercero de infantil es porque, bueno, pues estamos ante un caso con un niño con necesidades educativas especiales, bien sea por un retraso madurativo, bien sea porque hay un trastorno del lenguaje o otras causas, una discapacidad intelectual. Y bueno, cuando se plantea algo así, ¿no? Yo creo que se hace un poco con la conciencia de que a ese niño le puede venir bien, ya no solo a nivel de lectura y escritura, porque al fin y al cabo es verdad que la etapa infantil no es una etapa obligatoria. Es verdad que empezamos a trabajarla en esa edad porque es más fácil hacer más repeticiones y bueno, pues que luego pasen a un primero de primaria ya con una cierta base, pero no se suele plantear solamente por la lectura y escritura. O sea, cuando se hace algo así también se valora un poco cómo está emocionalmente la niña, cómo está socialmente la niña, ¿no? Yo creo que de nuevo hay que analizar en particular, y como no quiero dar datos, hablaremos en privado de todo esto, hay que analizar cada caso, porque cada caso es un mundo, y cuando se plantea algo así hay que ser muy consciente y tener en cuenta, ¿no?, todos esos aspectos. Otra pregunta que me había saltado y es de Raquel. Dice, ¿es cierto que el fonema R se puede desarrollar de manera natural hasta los 6 años? Vale. ¿Quieres contestar tú? Contesto yo. Venga, pues a ver, nosotros nos guiamos por una tabla de Mark Montfort, de Laura Bosch. Eso es, que clasifica, bueno, a qué edades los niños tienen que haber adquirido, sería lo normal, los fonemas. Es verdad que la R es de los últimos fonemas. ¿Que se puede aparecer de manera natural? Sí, claro que sí, puede aparecer de manera natural hasta los 6 años. Pero hay unas R's cuando ya empiezan a debutar, no sé, a los 4 o 5 años, que es las que conocéis como guturales, las que son de garganta, por ejemplo. Esas R's probablemente se queden ahí porque el niño no es consciente de que no está pronunciando bien la R. Él cree que vibra algo, pero lo que vibra es la garganta y no es la lengua. Es la garganta. O las que salen laterales, que les vibran los carrillos, que es que encima hace mucha gracia. Pero eso no es una R. Entonces, bueno, sí que se pueden adquirir de manera natural, pero hay algunos errores que ya nos indica que el niño solito no lo va a poder aprender. Sí, y muchas veces que nos pensamos que solamente les queda la R fuerte por adquirir, ¿verdad? Y luego hay otras fonemas, bueno, pues que están distorsionados, que decimos, es decir, que el niño no tiene un punto de articulación correcto y hace un sonido similar que nos puede llevar a la confusión de si lo tiene o no lo tiene, pero es verdad que en la práctica, ¿no?, cuando evaluamos una R, muchas veces vemos que hay otras letras, ¿no?, otros fonemas, pues que no están bien adquiridos. Yo creo que es un poco lo que has dicho tú, es decir, a nosotros los expertos, ¿no?, nos marcan una serie de hitos del desarrollo. Generalmente los niños, y además yo que trabajo dentro de aula y puedes hacer estas comparativas tan odiosas, muchos lo adquieren antes. Entonces, sí, la edad límite es un poco los 6 años, pero hay que estar pendientes de si hay algo más o no hay algo más, ¿verdad? Esta yo creo, Cris, que la vas a responder tú mejor. La problemática TDA. especial de los niños con TDAH que llegan a la adolescencia sin leer bien, ¿cómo se puede tratar? Bueno, pues
esto podría dar Para otro completamente día. para otro día. Es una de estas cosas que abarca mucho, voy a intentar resumirlo. Los TDAH suelen tener muchas veces asociadas dificultades con la lectoescritura, ¿vale? Son niños que, bueno, generalmente también el que es muy impulsivo, que también dista un poco los errores de un disléxico en el sentido de que, bueno, pues son errores como más inconstantes, ¿no? Pueden variar y depende un poco, pues eso, tienden como a leer muy rápido, entonces a lo mejor leen el inicio de la palabra y se inventan el final, o hay muchos tipos de errores. ¿Es reeducable? Sí. ¿Debe de reeducarse? También. Cuando vemos que un niño tiene dificultades con la lectura y escritura, y me da igual la etiqueta porque yo no trabajo con etiquetas, es decir, nosotros ponemos etiquetas de TDAH, de dislexia, de trastorno del lenguaje y cientos de miles más, pues un poco para saber frente a qué nos encontramos, ¿no? Pero realmente cuando yo trabajo con un niño, trabajo las dificultades que tiene ese niño. ¿Qué pasa? Que si yo paso una etapa secundaria con una lectura inadecuada, donde mi velocidad es mala, donde a nivel de precisión todavía cometo muchos errores, me va a mermar mucho el paso a la secundaria, porque en secundaria todo es mucho más complicado, los aprendizajes son mucho más abstractos y si no tengo una buena habilidad lectora, es probable que acabe repercutiendo en el rendimiento académico de ese niño, ¿no? Entonces, si crees que tiene muchas dificultades en lectura, yo consultaría con un profesional para cerciorarme de si es solamente ese TDAH, ¿no? el que me esté impidiendo ese buen acceso, ¿no? a la lectura, o puede haber algo más, pero creo que es algo que se debería de trabajar. Poco por hacer así, resumir esto, ¿no? Que es tan complejo, ¿no? He visto otra pregunta de Loreto, que me ha hecho mucha ilusión ver que escribe, y pone, ¿no creéis que a veces desde los coles o escuelas infantiles alertan en exceso a las familias en vez de derivar a los logopedas o especialistas explicándoles que en la infancia la función es la de estimular? Completamente, Loreto. Además, nos encontramos de todo. O sea, coles que, sí, o sea, justo, yo creo que son como los dos polos, ¿no? Coles que alertan muchísimo, que a veces te encuentras salvajadas de papás que están súper preocupados de, bueno, es que me han dicho que mi hijo directamente es autista porque no habla nada, porque nos lo hemos encontrado, o sea, salvajadas que dices, por favor, hay que tener mucha empatía con las familias, por favor, desde aquí una llamada de atención a todos los profesionales y a todos los maestros. Hay que tener mucha empatía en cómo se transmiten las cosas a los papis. Al fin y al cabo son sus hijos, ellos no entienden, hay que profesionalizarles y si simplemente les lanzamos la alerta sin además, pues eso, enseñándoles que a través de un logopeda o de un maestro especialista puedes conseguir y puedes mejorar, que evalúen la situación y darles ayuda, no sé, es complicado. Y luego nos encontramos todo lo contrario también, ¿verdad, Clara? Esos profes que directamente, pues justo un poco lo que decíamos, bueno, no te preocupes, ya hablará, es que es muy pronto, ufa, el logopeda. Tengo cientos de casos de estos, ¿no? Es que me han dicho en el cole que por favor, que cómo voy a acudir a un logopeda y resulta que es que el niño habla todo con la T. Bueno, pues sí, es un buen momento porque los niños son niños, pero no son tontos. Y cuando un niño comete errores, por muy pequeño que sea, sobre todo cuando ya empiezan en los 4 o 5 años, empiezan a ser conscientes de sus dificultades. Y ellos son los primeros que quieren tener estrategias para poder solventarlas. Y si no las tienen, lo único que van a generar es que a nada que el de al lado haga un comentario, eso genera frustración. O sea, yo este año me acuerdo que evalué en el cole a un niño que yo se lo decía a la mami, digo, mira, de verdad que los errores fonéticos no son tan grandes, pero la frustración que él tiene de estar en clase, de decir algo o querer decir algo y hacerlo mal, y la pobre criatura ponerse a llorar, es que es completamente innecesario, de verdad. O sea, es que es muy fácil, ¿no? de solucionar, ¿no? Clara, no sé qué opinas, creo que esos dos polos, ¿verdad? Sí, además es que, bueno, las dos contactamos con los coles
mínimo una vez al trimestre y es que a mí me sorprende. Yo he tenido el año pasado un niño que tenía menos de 2 años, que había que darle ahí un poco de caña para que fuera al colegio entonado, porque iba con un retraso. Cuando fui a la guardería, a la escuela infantil, me sorprendí, como la profe no había, no sé, no había animado antes a la mamá, pero en cambio a mí me daba un mensaje totalmente opuesto. Y bueno, pues no somos competencia, no somos competencia de una escuela infantil, no lo hacemos cosas totalmente diferentes y trabajando juntos sería muchísimo, muchísimo mejor. Y es que además... Completamente, que hay que trabajar juntos, que no son Claro. trabajos por separado, que el logopeda no hace su trabajo con el niño y se olvida. Un buen logopeda es la persona que trabaja con el niño, trabaja con la familia y trabaja con el centro educativo. O sea, eso tiene que estar integrado, ¿no? Y luego también que, oye, que si viene una familia muy preocupada y yo veo que el niño está, que no hay ningún problema y que, bueno, pues que está todo dentro de la norma, también tenemos que ser consecuentes y decir, pues no necesita logopedia, que no, por supuesto. No es que queramos ahí, no. Meter a todos, ¿no? En logopedia, que parece un poco la llamada y ni mucho menos, pero... Eso es. ¿Qué pasa con, que la verdad es que pasa a menudo con estos niños que tienen papá o mamá que no pronuncia bien algún sonido y ellos lo han heredado, lo han aprendido mal? ¿Cómo empezaríamos? Porque, ¿Cómo empezaríamos? Claro, al final ahí los niños aprenden el modelo de los padres, pero los padres si no quieren modificar, si no quieren aprender o no pueden, no hay por qué, pero claro, ahí ese niño tiene que recibir por todas las vías posibles el modelo correcto para aprenderlo bien. Lo vemos mucho, nosotras tuvimos en la empresa el caso de una familia que el niño no decía la R, ¿no? Y el padre tampoco, y claro, efectivamente pues aprendemos, pues como decíamos al principio, mucho a través del modelado, y si el modelo es incorrecto, va a hacer que esa rehabilitación, esa reeducación que nosotros estamos haciendo, pues sea más costosa. Yo creo que también nos pasa mucho, Clara, con tema de papis andaluces, ¿verdad? Es que el niño, ¿verdad? Es como uno de los mayores reclamos. ¿Se reeduca? Sí, es verdad que cuesta mucho, mucho más, ¿no? De hecho, es un tema que yo quería hablar porque parece ser que la gente ha aprovechado estar en casa, para adultos me estoy refiriendo, para limar algunas cositas que antes no se habían propuesto, les había dado mucha pereza o no veían la importancia. Y es que nosotras nos estamos encontrando, y es que no tenemos ni uno ni dos, tenemos más casos que casi ahora mismo, más casos de los que teníamos antes en nuestro centro, que nos están llegando, que quieren limar el acento, que tienen algún sonido que no habían aprendido, que no decían bien. Por ejemplo, tenemos un chico italiano, ¿vale? Que no pronuncia bien la S y ha dicho, bueno, pues es el momento. Lleva más de 10 años trabajando y viviendo en España, es metre y lo quiere hacer, quiere aprenderlo. Luego también estamos trabajando con una mujer, con una señora de Almería que trabaja hablando en público, da muchas charlas y videoconferencias, y me decía, es que yo veo que mi hija ha ido al logopeda y ha aprendido a hablar de maravilla, me ha dado muchísima envidia, y yo no quiero renunciar de mi acento andaluz, pero sí que quiero limarlo, quiero hablar correctamente. No quiero que se quite todo mi salero, como dice ella, pero bueno, que sí que se puede conseguir. Luego también estoy poniendo ejemplos para que la gente se anime, que no es tarde. Hemos estado trabajando con un chico sevillano, no tengo nada en contra de los andaluces, ni muchísimo menos, pero son como los que más quieren ahí, bueno, pues trabajar esas cosas. Es verdad. Que vive en Moscú, es corresponsal de prensa, y para ascender, para pasar a ser reportero,
tiene que pasar una prueba y le han dicho que ese acento que hay que limarle, que no vocaliza bien, que no se expresa bien. ¿Y a qué profesional acude? Pues se ha llamado un logopeda. Y se puede trabajar y se puede conseguir. También tenemos una actriz uruguaya que vive en Bélgica y que sus papeles están quedando muy, muy restringidos por esa característica y quiere tener un acento neutro. Entonces, se puede. Igual y ya no solo a nivel de acento, porque a nosotros también nos han llegado muchos adultos, bueno, pues que es que hablo muy rápido, ¿no? Y ese habla constante de que, además ya de por sí nosotros tenemos un habla rápida, ¿verdad? Sí, totalmente. Y luego, mira, pone Rocío, perdón, que es que no quiero dejar a nadie y vamos a intentar contestar a todas las preguntas. Sí, pone Rocío, te lo iba a decir que había... Sí, que si creemos que se le debe decir a un niño que habla muy bien y que de repente empieza a hablar peor porque algún niño de su clase tiene errores. Y es que esto pasa, además no sé por qué, hay veces que se juntan, que sienten empatía y se juntan. Y ya no eso, incluso muchas veces niños que llevan tiempo en tratamiento y bueno, pues que a lo mejor tienen más hermanos, ¿no? Que suele ser una característica añadida y de repente dice, jo, es que tú me dices que lo hace muy bien y luego conmigo es que sigue teniendo un lenguaje súper infantil, ¿no? Y niños, bueno, pues que es un poco, yo creo, la manera, ¿no? También de llamar la atención del adulto, ¿verdad? Sí, eso es. Y aparte que luego en el tratamiento se pasan por diferentes fases. La fase de generalización, de llevarlo a tu habla diaria, pues es una fase que parecería la más fácil, pero no lo es. Es la más complicada. Y de hecho, ahora estos adultos con los que trabajamos dicen, es que yo contigo en sesión, cuando hablo contigo tal, lo hago fenomenal, pero luego es que no hay manera. Y son conscientes. El problema es que los niños ni siquiera son conscientes de que tienen que hacer ese cambio. Claro. Y de hecho yo creo que eso es uno de los primeros pasos, ¿no? De poco a poco, pues con mucho cariño, porque no se trata de generarles obviamente ningún trauma, ¿no? Pero poco a poco, a lo largo de esa intervención, que además eso nosotras siempre lo vamos pautando cuando estamos con los niños, también para poder modificar tienes que hacerles conscientes de ese error, ¿no? Hablo sobre todo a nivel de errores fonéticos y fonológicos, hay otras cosas que es mejor que no, pero cuando tienen ese tipo de errores, tú tienes que hacerles conscientes de ese error, porque si no es muy difícil luego un poco poder llegar a eso, ¿no? A esa generalización que es la más costosa de todas. Sí, ahí hay que tener paciencia y ahí sí que habría que todos los días en casa trabajar un poquito. Es cuando más estamos hablando con el cole para, no sé, yo muchas veces, trabajamos mucho con signos, no solo de lengua de signos, sino que nosotros llamamos visualizadores fonéticos para los sonidos. Y yo se los mando a los profes y les digo, tú dile que es como una lengua secreta entre los dos. Y cuando hagas así un gesto, simplemente le estás recordando que la S la tiene que decir de esa manera que él ya sabe y se va a dar cuenta. Entonces... Y también para casa, esos niños que ya están un poco en esa fase de generalización de esos fonemas, es importante pues un poco justo lo que has dicho tú, dedicar 10 minutos al día o 15 minutos al día para trabajar única y exclusivamente eso. Quiero marcar un poco la distinción de que no se trata de que yo a lo largo del día esté constantemente corrigiendo al niño. Y si no dice la S o está generalizándola, ¿sabes? Y estás recordándole un poco eso. Pero sí generar un espacio de 10-15 minutos en el que el niño sepa y asocie que se va a trabajar eso, ¿no? Un poco esa distinción de las exigencias, ¿no? De las que hablábamos antes. Sí. Nos comenta Raquel, afonía en niños, mala respiración, ¿cómo ayudarles? Esto es otro tema totalmente diferente, pero... Raquel, perdóname, Clara, que te corto y ahora contestas tú. Quería decir que el lunes de la semana, te lo concreto, el lunes 4, ¿vale? Hablaremos sobre afonía con una de las logopedas del equipo. Un poco porque vamos a abordar justo de manera más amplia todo este tema.
Pues mejor, porque si no ya nos metemos en Sí, otra... lo digo porque como, claro, como es un poco más complicado y vamos a hacer una charla de eso en concreto, Genial. por si le Vale, apetece pues animarse, el ¿vale? lunes, fenomenal. Luego, Mari Carmen, hola, que me escribes por Ataxia y Fedaes. Sí, se puede ayudar. Eh, Se Bueno, puede me ayudar. dice Censi, dice, yo soy andaluza y a veces me culpo por no esforzarme en hablar correctamente. ¿Debería yo proponerme realizar algún tipo de terapia en beneficio de mi hija? No, 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 y menos Censi, no. culparte. O sea, nunca debemos culparnos. Un poco volviendo al principio, sois papás y vuestra función es la de ser padres, que como logopedas y como profesionales tenemos que profesionalizaros e iros enseñando poco a poco cómo hacer o cómo podéis ayudar en beneficio de vuestro hijo, por supuesto, pero jamás os podéis culpar por las dificultades que tenga vuestro hijo o vuestra hija. Las tienen porque sí, ya está, no pasa absolutamente nada. Lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer como adultos, como papás, para ayudarles, pero de verdad, nunca partiendo del agobio, porque el agobio nunca es buen compañero. Además que es que el acento es una cosa maravillosa, que es que Sí, no hay por qué... Esto, la gente que lo quiere limar, lo quiere trabajar por unas cosas muy concretas y porque está motivado para ello, pero de hecho yo cuando evaluamos a un niño y, por ejemplo, es un niño andaluz y habla andaluz, porque una cosa es que los papás sean andaluces y haya el adquirido el mismo acento o no, que no tiene por qué. Cada niño va a tener el acento bueno, que con el cole, familia, es una mezcla. Si yo veo que está pronunciando según ese acento de esa comunidad, para mí no es una dislalia, para mí no es un error. Es algo cultural, lo diferenciamos, igual que es algo orgánico por a nivel de patología de la boca, lo que sea, puede ser funcional, puede ser cultural, puede ser de muchas maneras. O sea, entonces ahí no hay que creo que, preocuparse. claro, quizá cuando trabajes con tu hija, ¿no? Un aspecto, por ejemplo, más formal, como es el tema de la lectoescritura, ahí, por ejemplo, haciendo uso de visualizadores, ahí sí que tendrás que intentar un poco pulir eso, ¿no? De cara a que tenga una buena discriminación auditiva. Y lo mejor son esos visualizadores de estas las y estas las. Hay muchos visualizadores y cada maestrillo tiene su librillo, como digo yo. Pero porque sí, no tienes que hacer ningún sobreesfuerzo por pulir un acento que además es muy chulo. No. Una cosa es pulir el acento y otra cosa también es, lo que sí hay que modificar es el patrón de habla cuando hablamos con muchos diminutivos, cuando decimos Sí, chichi en vez de carne. Esto es algo muy típico que tampoco quiero ahí hablar mucho porque vienen todo, tú te metes cómo estimular el lenguaje de mi hijo en Google y es lo primero que te va a aparecer, y aunque parezca sí. obvio, sí que es verdad que te sigues encontrando con casos que hace mucha gracia, que los abuelos tal, y no, las cosas hay que llamarlas por su nombre y cuanto antes Eso mejor. es. Y sobre todo, yo creo que la mejor pauta que siempre os podemos dar a los padres es no infantilizar el lenguaje con el que le hablamos. Tendemos a hablarles con un lenguaje muy infantil, a veces hacer estructuras tan simples y tan cortas o utilizar un léxico tan básico porque no, es que esto no lo va a entender. Bueno, como decíamos, es un aprendizaje innato y los niños lo acaban aprendiendo y cuantos más repeticiones tengan, más y mejor va a ser esa adquisición. Entonces, intentad hacer un uso de un lenguaje bastante más amplio, ¿no? Con un léxico más elaborado, con oraciones, bueno, pues también un poco dependiendo de la edad, obviamente, no vas a hablar igual a un niño de 3 años que a uno de 5, pero intentando, bueno, pues hacerlo cada vez un poquito más complejo, porque eso va a hacer que adquiera tanto esa parte gramatical como esa parte léxica, ¿no? Anne, que te estoy leyendo, como también ha puesto Mari Carmen y demás, el tema de ataxia y la disartria, que sí que es verdad que bueno, es una alteración del habla también, pero es a nivel neurológico, pero está catalogada dentro de ese bloque. Podemos hablar otro día con Fedaes, con Celia González,
y hablamos todo ese tema porque ya es que si no, pero se puede ayudar, podemos ayudar con las disartrias también y bueno, todo es ponerse. Ahora también nos escriben, a ver, ¿qué le pasa a una niña con un gran vocabulario que habla perfectamente con 1 año? Nada, ¿qué le va a pasar? Se habla perfectamente, con un gran vocabulario. Cada niño al final, hay niños que empiezan a andar antes, otros, bueno, son diferentes, ¿no? Sí, otra cosa es que a medida que vaya pasando un poquito los años, vayas viendo otros indicadores, ¿vale? Porque siempre puede haber indicadores de otras cosas, pero en principio nada malo, desde luego, que te va a dar mucho, que te dará mucha guerra, ¿no? A nivel de a querer hablar mucho contigo. Claro. Luego pone contestamos a la última y ya cerramos. Te iba a decir porque nos quedan 2 minutillos y yo no quiero que esto se nos cierre un poco sin poder hacer una recopilación y una despedida. Ángeles, te contestamos. En cuanto a los errores fonológicos, es recomendable trabajar pares mínimos y no la repetición de dicho fonema. Yo creo que hay que trabajar todo, ¿no? Sí, la discriminación de fonemas, si no la tienes, si no hay una buena discriminación, los pares mínimos, para los que no sepáis, son sonidos, eso es, boca, pota, sí, ¿vale? Entonces, claro, hay que empezar por ahí, siempre hay que empezar por ahí y luego ya se puede. Y además cuando hablamos de errores fonológicos hay que empezar por ahí, pero hay que hacer un trabajo mucho más exhaustivo, desde conteo de sílabas hasta qué le ocurre a esta palabra si le añado, qué le ocurre a esta palabra si le quito. Cuando hablamos de errores más fonológicos hay que hacer un trabajo más intensivo y depende un poco también de qué edad puedes trabajar unas cosas o puedes trabajar otras. De esto hablamos mucho en el curso de lectoescritura, que hacer un poquito en cada edad. Venga, pues hacemos un resumen. Un resumen. Qué complicado, porque hemos hablado de muchas cosas. Sí, nos preguntaban por aquí. Sí, nos preguntaban por aquí. Esperemos que quede grabado, vamos, salvo que nos dé error de novatas, ¿verdad? Sí. Bueno, por parte nuestra, cualquier duda que se os ocurra ahora o más tarde, nos podéis escribir por Facebook, al correo, Instagram. Encantadas de contestarlo, de poder ayudar sin ningún tipo de compromiso. Y bueno, es que resumir todo lo que hemos dicho es un poco complicado, que ante cualquier duda hay que consultar a un profesional, que igual que cuando nos duele la tripa vamos al médico, esto es lo mismo, y sin miedo. Y en cuanto a la parte de estimulación desde casa, pues eso, que podéis hacer muchas cosas con calma, sin preocupación, asumiendo el rol de padres, no de logopedas, con la exigencia adecuada. Y bueno, y poco más. Y luego, pues lo que hemos dicho también, ¿no? Que cada caso es un mundo y que hay que analizarlo. Así que dispuestas a recibir, ¿no? cualquier pregunta que nos queréis lanzar. Eso es. Pues nada, bueno, repetiremos con otro tema, yo creo. Repetiremos, sí, abordaremos. Bueno, si nos queréis lanzar ideas, nosotras encantadas de la vida. Iremos haciendo más directos. Genial. Pues nada, Cris. Fenomenal, pues nada, un beso a todos y muchas gracias. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Adiós.